Vamos a trabajar el subtema, su fe es nuestra victoria. Tu fe es tu victoria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9. Márquelo ahí en su Biblia, porque Primera de Pedro 5, 9. Fíjese que nos habíamos quedado en el 8, que dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9, que es el que ya lo habíamos desarrollado ese, ahora vamos al 9, que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo entero. Esto es importante que lo entendamos y les voy a traer unos ejemplos atemperados a lo que estamos viviendo. Porque si no expandimos la visión del reino, en vano leemos esta palabra. Esta palabra es viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, ¿verdad? Hebreos 4:12, ustedes lo saben. Así que dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos empezar por entender que la fe siempre debe estar afianzada en nuestra obra terminada. O sea, no es lo que usted es ahora, sino en lo que Dios dijo que va a hacer en usted como obra terminada. O sea, usted tiene que estar mirando eso. ¿Por qué? Porque usted va a ser atacado de diferentes maneras, pero los ataques de las tinieblas están permitidos con Dios para hacernos crecer a la estatura de un varón perfecto. Entonces, usted tiene que mirar que esa obra terminada es usted. Y la obra terminada dice claramente en Apocalipsis que estamos en victoria por el testimonio de la sangre del Cordero. Entonces, si sabemos eso, sabemos que las pruebas que han de venir y las cosas que nos han de suceder han de ser para bien aquellos que trabajan y funcionan y se andan conforme al propósito para el cual han sido llamados. Es importante porque eso está enlazado en lo que él acaba de decir en la introducción. ¿Por qué? Porque si usted no anda conforme al Espíritu y pierde su tiempo, usted está echando al zafacón su salvación. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Qué palabra dura. Es dura para aquel que no se mete con Dios. Que está por complacer a Dios un ratito y vámonos que es tarde, que ya no he almorzado y me quiero ir. O estoy cansado y no puedo venir, me voy. Es por eso, esos 3 versículos que acabo de decir, tienen que ver exactamente con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar afinada a lo que Dios te prometió en tu vida y tú eres el que permites que eso que Dios dijo se cumpla en tu vida haciendo lo que Él te manda que tienes que hacer. Por lo tanto, es importante que entendamos la sustancia base por lo cual vivimos. No vivimos solo para tener los bienes terrenales, sino para adquirir los bienes eternos que son duraderos y son eternos. Y por lo tanto son los que tenemos que tener puesta la mirada porque es lo que es preeminente en nuestra vida. Las añadiduras nos gustan porque las podemos disfrutar en este mundo terrenal, no es que no. Pero no es el factor más importante porque el factor más importante es mirar quién dijo Dios que tú ibas a hacer en la eternidad. Y por lo tanto, eso tiene que ver con el aquí y el ahora para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando nos vemos atacados, lo primero es que nos sentamos a llorar en una esquina y a quejarnos. Y eso es lo menos que Dios quiere que haga. Porque si está siendo atacado puede ser con 2 cosas bien positivas. La primera es para elevarte a un escalafón espiritual. Y la segunda es para que crezcas en el Evangelio. Hay otras cosas que nos las compramos de gratis como es el pecado. De eso no estoy hablando. Yo entiendo aquí que nadie aquí quiere pecar. Que por equivocación puede pecar, pues está bien, pero nadie quiere pecar deliberadamente. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener ese conocimiento claro, no vamos a resistir al enemigo con la palabra. Y lo que te está diciendo ahí el versículo bíblico es que tú lo resistas por la palabra que hay dada en ti. Por el depósito, por las aras. Y él lo habló. Cuando aras significa posición y posesión. Y estamos hablando de poseer la tierra. Por lo tanto, tú posees la tierra prometida
cuando tú posees las aras, el depósito que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque ese depósito que ha puesto en ti, que es su palabra, a través del Espíritu Santo, te pone en la posición de ganar terreno para triunfar victoriosamente sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasa? Esta batalla se gana en el Espíritu primero. ¿Por qué? Porque primero todo lo que acontece en la tierra, yo siempre se lo explico, primero aconteció en los cielos. Y si tú no ganas la batalla espiritual en los cielos, en la tierra estás perdido. Por lo tanto, tienes que ganar en los cielos primero para que en la tierra responda a la autoridad del reino en ti. Esa autoridad hace que las cosas cambien. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los tiempos son cíclicos y al ser cíclicos, automáticamente lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir en el presente con otro nombre, pero es la misma entidad espiritual. Te voy a dar un solo ejemplo porque no me da tiempo para mucho. Desde el 1990, cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, si usted hace un análisis sociológico de todos los acontecimientos, hace un análisis educativo, hace un análisis religioso o teológico, ¿qué fue lo que empezó a operar ahí? Sacaron la Biblia de la iglesia. Empezó el protagonismo secular del homosexualismo. Por primera vez un presidente adultera está en Casa Blanca y se mantiene en Casa Blanca siendo presidente. Y abiertamente admite la culpabilidad y no lo enjuician. De tal manera que viene la corrupción abierta, porque si desde el trono más grande que es el presidente de los Estados Unidos ocurrió eso, para abajo es peor. Ahora bien, y usted sabe eso, yo no tengo que contar la historia. Ahora vamos a la Biblia. ¿Cómo empezó la corrupción en Israel cuando Israel fue dividido en dos naciones, el norte y el sur? A la época de Nabucodonosor, cuando estaba Daniel y el profeta Jeremías. ¿Qué pasó ahí? Israel se creyó muy inteligente y trajo al rey Acab a casarse con doña Jezabel. ¿Para qué? Para que los israelitas, los hebreos, utilizaran las armas de guerra que los fenicios manipulaban porque eran bien hábiles en el manejo y uso de metales, los fenicios. Y pues vamos a hacer una alianza con esta gente. Y el papá, que era de Jezabel, que era Astarot, pues lo casaron, se creyeron ser muy sabios y se casaron. ¿Y qué pasó? Trajo un pueblo puro a ser impuro. Por lo tanto, un rey dividido. En una parte era fuerte y otra era débil, ¿verdad? El rey Acab. Ustedes saben la historia del rey Acab. Pues exactamente esos tiempos cíclicos se repiten con Bill Clinton. Si usted analiza desde esa plataforma de la presidencia que sienta los cimientos de Israel en el Nuevo Mundo, porque Estados Unidos fue fundado por los puritanos. Si usted se acuerda de la historia, usted sabe que fueron por los puritanos. O sea, que eran los mismos judíos. Por eso fue la nación más poderosa. Todavía lo sigue siendo, me está cayendo, pero sigue siendo la nación poderosa. Pues por eso, desde esa misma plataforma, entonces empieza todo el ámbito de homosexualismo, los niños se aprueba por primera vez la ley del aborto y empiezan a pasar una serie de leyes que es una hecatombe por ahí para abajo. Pues exactamente eso sucedió con el rey Acab cuando se casa con Jezabel. Y si usted analiza los tiempos, el paralelismo bíblico, se repite la misma historia. ¿Por qué? Porque es la hecatombe donde verdaderamente comienza a destruirse el reino. Ahí donde se marca más claramente en América del Norte y en todo el Nuevo Mundo la apostasía. Que empieza marcada en la Biblia cuando el rey del norte y del sur de Israel se divide y el rey Acab es casado con doña Jezabel. Entonces, es importante que entendamos que la pureza y la integridad no se puede cambiar por nada en el mundo y mucho menos por las cosas de este mundo. Los israelitas entendían que los fenicios eran un buen candidato para hacer una alianza más fuerte y poderosa y por lo tanto pudieron tener la mentalidad errónea de creer que la alianza con los fenicios era buena y trajo a casar a Jezabel con Acab. O sea que fue un matrimonio político-social, ¿verdad? Exactamente pasó con Bill Clinton y Hillary Clinton. Yo no sé si ustedes saben la edad de Hillary, pero es lo mismo que Jezabel.
Sin hablar de mal de nadie, hermano. Es que yo quiero que usted entienda porque los tiempos se repiten. ¿Verdad? ¿Por qué se repiten los tiempos? Porque vivimos en un ciclo de dimensiones donde todos los acontecimientos en el cielo están presentes, pero nosotros vivimos en 3 tiempos y como no podemos ver el futuro, lo vamos a ir viviendo parcialmente en el tiempo que vivimos. Pero el entender lo que pasó en la Biblia te va a dar a ti la percepción justa de lo que va a acontecer y dónde tú te tienes que mantener. ¿Para qué? Para que tú puedas resistir al diablo y él huirá de vosotros porque tú has creído en la palabra que te fue dada de bendición. Y a ti se te dijo que tú tendrás la corona de la vida eterna. Y por esa corona, si tú la pones en riesgo, vas a perder la salvación. Hasta eso lo dijo ahí. Pues de eso es el tema. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos que ver exactamente en la forma que vivimos. ¿Por qué? Porque los tiempos se han temperado en contra de los principios de Dios. Porque la apostasía está arrolladoramente creciendo en todo el mundo y en todas las iglesias. No se quiere hablar de la venida del Señor. No se quiere orar para liberación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un entretenimiento. No podemos vivir en el entretenimiento. Hay que vivir esto en espíritu y en verdad. Porque Él va a venir a una iglesia con un solo nombre. Y esa iglesia somos tú y yo que estamos viviendo correctamente para el reino de Dios. Eso no quiere decir que de ningún bien carezcamos, que todo lo que hay aquí lo obtenamos. Claro que sí tenemos derecho, pero eso no ocupa el primer lugar. Nunca. Y es lo que tenemos que ver. ¿Por qué esos tiempos son cíclicos? Porque esos tiempos son para enseñarnos a nosotros los valores eternos, no están aquí en la tierra. Pero si tú miras bien la perspectiva de lo que Dios permite pasar aquí, es para que te sellen los valores eternos, contrario a lo que está pasando en la tierra. O sea, si tú ves que esto está malo y más malo, entonces tú te apegas más a tu Creador, para cimentarte en la fidelidad de la obediencia a su palabra como un estilo de vida correcto en medio de la turbulencia y de perdición que opera en este mundo. Aquí no cabe más poca vergüenza porque no hay espacio. ¿Qué no hay en la tierra? ¿Qué no hay? Todo lo malo está corriendo en todo momento. Y si usted mira, antes de Bill Clinton tomar lugar en la presidencia, se leía la Biblia en la iglesia, se honraban los 10 mandamientos y estaban escritos en diferentes partes de Estados Unidos. El que era homosexual estaba calladito y no lo decía. Si alguien violaba, si algo salía y era condenado y era culpable y pagaba 100 años de cárcel. Ahora no, ahora salen hasta sueltos. ¿Por qué? Porque hay una perversión completa con un propósito determinado de una hecatombe que marcó la época de ese momento, que es 1990, hasta la actualidad. Por lo tanto, ese es el principio de la decadencia económica de la nación más poderosa del mundo. Y asimismo ocurrió con Israel. Por eso Israel fue dividido en la parte del norte y la parte del sur. Y ahí es donde viene Nabucodonosor y entra a Jerusalén, a la otra parte y domina. Y Nabucodonosor no era de Dios, pero Dios lo permitió para enseñar la obediencia a los de él. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros nos resistimos al diablo con la palabra de Dios, Dios va a permitir que el mismo demonio te toque para enseñarte las cosas que estás haciendo mal. ¿Me está entendiendo usted? Estoy hablando con una iglesia madura, porque esto no es para enseñar solo en el primer grado. Yo creo que ustedes tienen entendimiento para entender lo que estamos explicando. ¿Por qué? Porque Él lo va a permitir para enseñarnos que verdaderamente los que tenemos la palabra vamos a poder resistir al diablo y vamos a ser efectivos porque la verdad de Él habita en nosotros y esa es la autoridad del reino. Cuando tenemos esa autoridad no cuestionamos, no cualquier maestrito por ahí que da clasecitas o cursitos o seminarios y aún me refiero a universidades, te va a cambiar la forma de pensar que está en esta Biblia. Sí, porque ahora van a diferentes estudios universitarios y vienen con cada disparate. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? O sea, ¿tú me quieres decir que te está enseñando algo contrario aquí? Pues huye por tu vida, no lo creas. Porque esto no cambia. Y esto es fiel y verdadero, como es su nombre, fiel y verdadero. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el mundo se está metiendo dentro de las iglesias, dentro de los institutos teológicos, dentro de los seminarios que ofrecen por ahí, para cambiarte el parecer a ti. Y usted no puede darle puerta a eso y contaminarse.
porque se trata de tu salvación, como lo dijo también, con temor y temblor la tienes que proteger. ¿Te das cuenta cómo todo va sincrónico? Aquí no hay nada de la manga production. Todo va ahí, por el Espíritu y por la palabra. Y usted tiene que darse cuenta que esa es la enseñanza que tiene que buscar, porque es la que Dios manda, requiere y exige para cada uno de nosotros, para mantenernos en ¿qué? En la unificación de un mismo espíritu. Cuando usted piensa contrario, usted le va a chocar muchas cosas de lo que hablamos aquí. Entonces, si usted piensa contrario, vamos entonces a meternos en la lectura y a comernos esta palabra completa para darnos cuenta de dónde estamos errando en el pensamiento. ¿Por qué? Porque si no, no puede resistir al diablo y él no va a huir de usted. El que va a huir es usted de Dios. Es al revés. ¿Por qué? Porque es el germen de la apostasía que empezó en los 90 ampliamente y difusamente en todo el Nuevo Mundo. En todo el Nuevo Mundo, porque se incluye América Latina. Lo que pasa en Estados Unidos, hermano, de ahí para abajo, toda la nación y todas las naciones por ahí para abajo van a seguir. Porque ese es el Israel del Nuevo Mundo. ¿Le parecerá extraño? Estudie la historia. Ese es el Israel. Fueron los mismos judíos, los mismos puritanos, quienes fundaron a Israel correctamente, salieron de allá y fundaron Estados Unidos. Las 13 colonias originales. Por eso es que hay que ver la historia, y cuando ve la historia usted ve los paralelismos atemperados a la actualización. Y ese es uno que les traigo. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El germen de la apostasía está separando la iglesia de su creador. La iglesia somos tú y yo. Pero ¿qué pasa? Lo está separando con un propósito de ¿qué? De que se pierdan. Salud. De que se pierdan. ¿Por qué? Porque si no tienen la palabra atesorada, que es lo que Dios dijo que usted va a hacer como algo terminado y perfecto, a la imagen y semejanza de Él, usted fácilmente empieza a quejarse de lo que está pasando. Usted fácilmente echa el milagro que reciba al zafacón. Ay, yo me siento enfermo otra vez. Ay, como esto. Oye, lo otro, y que no puedo esto y no puedo lo otro. Y yo, pero acá, si Dios te sanó, ¿dónde está tu fe? ¿Tú vas a creer lo que te diga la gente afuera, lo que tú sientas, lo que te viene aquí a la mente, o lo que Dios dijo de ti? Hermano, tenemos que alertarnos. Vamos a dejarnos de bobería. No dejes que te arrebate la bendición. Hasta te lo cantó Orlando ahí. Es un corito viejo, pero te lo cantó también. Déjame que te toque, recibe tu bendición. Fíjate cómo Dios nos está hablando por todos lados. Y es lo mismo. Lo que pasa es que no acabamos de intronizar el poder que está en nosotros. Ese poder está ahí guardado en nosotros para ser ejecutado a nuestro favor. Mira cómo te dice el versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a que a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, el mismo os perfeccione. Os perfeccione, o sea, que lo que está sucediendo en tu vida te va a perfeccionar. Y no solamente te perfecciona, sino que dice después, te afirma. ¿En qué te va a afirmar? En la fe, que es su verdad. Y después te dice, te fortalezca. Una vez afirmado, te vas a fortalecer. ¿En qué? En la fe otra vez. Y como si eso fuera poco, dice, y establezca. ¿Qué es lo que va a establecer? La victoria, hermano. La victoria. Te está estableciendo en la victoria. Que ya él ganó en la cruz del Calvario. ¿Usted está entendiendo? ¿Hay alguien que no entienda este mensaje? Hay alguien, por favor, no se avergüence y pregunte. Porque si usted no entiende el mensaje, usted va a votar la victoria. ¿Me está entendiendo? Si usted no entiende lo que estamos hablando, si usted tiene una pizca de duda, usted va a votar la victoria. Nosotros nos dedicamos a preparar líderes y pastores, maestros, intercesores y profetas. Nosotros nos dedicamos a tener la iglesia tonta llena de gente. A eso yo no vine, para eso me voy a practicar la medicina. Yo vine a hacer lo que Dios me mandó. Preparar pueblo de Dios, de autoridad y de poder, para romperle las patas al diablo. Y usted tiene que tener esto bien claro, porque si usted no tiene esto bien claro, usted va a echar la bendición al zafacón. Y la autoridad nunca la va a agarrar, y nunca la va a ejecutar, y nunca va a conseguir lo que Dios le prometió para su vida.
Perdone que se lo hable así, pero ya ustedes son maduros. Yo no tengo que hablar como un chiquito, ni pasarle la manito y bendito, mijito. No. Ya es tiempo de moverse. Ya es momento de darle las macetazas al diablo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y declarar la bendición y reclamarla. No tengo trabajo, que venga el trabajo. No tengo dinero, que venga el dinero. No tengo salud, que venga la salud. Porque yo sé quién la pagó por mí. Y yo la voy a reclamar en el nombre de Él. Eso es lo que quiero decirle. Pero si usted no lo practica, déjame ver, quizás, tal vez, a lo mejor me sano. A lo mejor voy a hacer chavo, a lo mejor voy a hacer negocio, a lo mejor voy a tener éxito. Mire, compadre, a lo mejor nada. Desate la palabra con su boca. Desate la que está hecha. Porque si la dio del cielo, y el cielo es que determina lo que pasa en la tierra, y te lo digo, agárralo. No tengas duda. Y agárrala. Y el que tiene que echar para atrás es el diablo. Y el diablo, a este nivel que usted está, lo tiene Dios para darte tu bendición. Pastor, ¿está loco? Sí, para darte tu bendición. Míralo aquí. Te lo voy a leer otra vez. Mira, dice, el mismo os perfeccione. Después dice, te afirme. Después dice, fortalezca. Y después dice, establezca. Y después el 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién tú crees que te va a forzar a que camines, a que el mar rojo se abra? ¿Quién te lo va a hacer? El diablo, el faraón que viene detrás de ti. Si tú no tienes problemas, tú no vas a caminar, porque si tú te sientes cómodo y lo tienes todo, te quedas aquí en aire acondicionado y bien chévere y no haces más nada. Pero si Él te empuja, tú te echas de valor y dices, no. Yo le creo a Dios, perdóname, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, y suelta la palabra, y empiezas a estudiar, a escudriñar, te empoderas. Que eso es lo que Él quiere. Pero si no tenemos ese aguijón detrás, y Jesús no le quitó el aguijón a Pablo, ¿y por qué será? Porque Pablo era autosuficiente hasta que conoció a Cristo. Por eso Él le dejó el aguijón. Y le dijo, bástate mi gracia, papá. Bástate mi gracia que te deje eso y no te fulmine. Estás vivo. Pues, entonces, ¿cuál es nuestro aguijón? El diablo. Pero Él te está diciendo, resiste al diablo con mi palabra y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque así yo te voy a fortalecer, te voy a afirmar y te voy a establecer. ¿Y qué es eso? Pues te va a establecer y te va a fortalecer y te va a establecer y además de eso te va a perfeccionar con el firme propósito único y verdadero de que tú tengas la victoria que Él ganó para ti en la cruz. Estoy diciendo la cruz porque la cruz está. La columna. Tú eres la columna de Cristo en la tierra. Pero si tú no te fortaleces a través de las pruebas, si tú no los resistes a través de las pruebas, si tú no te afirmas en Cristo, las pruebas te demuelen y te hacen papilla. ¿Tú sabes cuánta gente ha votado los milagros? Hoy estaba hablando de eso en la mañana. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. Porque en su iglesia, que estaba conmigo esta mañana, no le enseñan esto. Y me dice, yo nunca he vivido eso. Pues tú no le das palabra. Ah, sí, cuando voy a la iglesia. Ah, nada más cuando va a la iglesia. Papito, estás malito. ¿Con qué tú alimentas tu alma? ¿Cómo? Así, ¿cómo? Sí, el alma se alimenta con la palabra. ¿Tú me puedes creer que esa persona y es copastor? Alaba. Eso es un entretenimiento lo que hay allí, hermano. Perdónenme, no voy a hablar de nombre. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. Mire, esto es tan serio que deberíamos de coger esto y empaparnos para salir como hablamos el jueves pasado, a abarcar iglesias y unificarlas para que las iglesias reciban la unicidad del Espíritu de Dios en una sola manera. Porque el desconocimiento de esta verdad ha debilitado, y esto viene de los 90 para abajo, por la apostasía, que se ha dado marcada ya con el aspecto político que les hablé, que viene desde la época de Jezabel cíclicamente manifestándose como Acab. Si nosotros sabemos esto, pues no vamos a permitir
que eso trascienda a nuestra familia, que eso trascienda a nuestras comunidades, sino que lo vamos a reprobar y lo vamos a echar fuera. Pero usted tiene que estar cimentado en la palabra, porque si usted no está cimentado en la palabra, cuando el otro empieza a señalar y el otro le empiza a acusar, usted se va a sentir así. No, es al revés. El que se tiene que sentir chiquito es él. El que se tiene que sentir miope es él. El bruto es él. ¿Usted me entiende? Porque usted tiene la autoridad y el poder. Usted tiene la autoridad y el poder. Porque el que pagó por eso está en ti. Se llama Espíritu Santo. Y él se fue para enviar otro ¿qué? Otro consolador. ¿Y qué es otro consolador? Pues no es más que él mismo que está sentado a la diestra del Padre, que intercede a favor tuyo, cabezón. Hay que darle más vuelta. También se lo expliqué a esta persona. Ay, no había visto eso. Este tipo está bien malito. Hermano, así está la iglesia en Puerto Rico. Entonces, cuando tú sabes esa verdad y la vives, que también lo dijo él, está sentado el Padre, te lo está diciendo. Oye, no es que yo estoy solo, no es que todo el mundo está en contra mía y yo contra el mundo entero. No. Es que el mundo entero está contra Dios y Dios es el creador. No es contra ti, es contra Dios. Y si es contra Dios, ¿quién le gana una guerra a Dios? ¿Quién le gana una guerra a Dios? Si Él es contigo, ¿quién contra ti, pueblo? Levántate. Levántate. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y echa fuera al enemigo. Así que la fe nuestra debe estar siempre cimentada, afinada en la obra terminada que Dios prometió en nuestra vida. No se olvide nunca de eso. Siempre acuérdese de eso. Y esa fe cimentada en esa autoridad que usted conoce ya, está otorgada a usted por uno que adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Y esto lo tengo que decir porque hay mucha gente que dice en el nombre de Dios. No, es en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Dios. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre a su Hijo Jesús. En el cual toda rodilla se doblará de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y declararán que Jesucristo es el Señor. Entonces tiene que ser en el nombre de Jesús. Es la cosa. Esa es la clave. ¿Te entiende eso? Pues usted sabe que nuestra fe tiene que estar en el nombre de Jesús. Una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo te va a cimentar en autoridad y poder, porque va a hacer que tú cambies la forma de vivir por la forma correcta que dice Dios que tiene que ser. ¿Por qué? Porque todo lo que haces lo vas a consultar, todo lo que vas a ser guiado lo vas a presentar delante de Él y no te vas a salir del marco de la providencia, de la sabiduría y la autoridad de Él en tu vida. Yo no sé lo que voy a hacer. Pues pregúntale al que sabe. Y hay gente que lleva años preguntando. ¿Sabes por qué no reciben la respuesta? Porque tú quieres imponer el criterio. Eso mismo lo hablamos esta mañana con esa persona también. Porque lleva una lucha que se hace esto, que se hace lo otro. Y hace 13 años que lleva eso. Y yo, ¿cómo? 13 años. Pero tú tienes un problema serio. Tú no sabes a quién tú le quieres servir. Te habla la Autoridad de Energía Eléctrica. Hermano, yo tengo que decir lo que Dios me da. Y ese ejemplo vino esta mañana y debe estar sentado aquí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no conseguimos el norte en la dirección hacia lo que tenemos que buscar? Y el norte es simbología y tipología del ojo magnético de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos 100%, sino obedecemos lo que más creemos y nos gusta. Y tú lo sabes y te das cuenta porque no puedes ser obediente a las cosas de Dios 100%. Y tú te puedes equivocar un 98, un 99 y Él te corrige y te acepta como quiera, pero corrige hasta que buscas el 100, porque es la perfección, te lo está diciendo aquí. Él te perfecciona, Él te afirma, te fortalece para luego establecerte. Son 4 parámetros que sostienen los puntos cardinales en Él. Esos 4 parámetros, ninguno de ellos puede violentarse, porque si se violentan, nunca te vas a establecer. Nunca vas a ser
lo que Dios dice que tienes que hacer. Nunca vas a cumplir la cabalidad lo que Él te manda. Nunca vas a poder ni siquiera terminar lo que empieza. Terminar lo que empieza. ¿Por qué? Sencillo. Porque el enemigo te come los dulces. Estoy hablando completamente, es fuerte, yo lo sé. Este nivel no es para pasarle la manito. Usted tiene que confrontarse con la palabra. Este nivel, de aquí vamos para afuera, a romper, a evangelizar. Aquí no vamos a perder el tiempo. Cuando usted se confronta consigo mismo y la palabra de esta manera, con los 4 puntos cardinales, y usted se cimenta en todo lo que está explicando, cuando usted va afuera a trabajar para Cristo, a manifestar la palabra, a darle órdenes a Satanás que vaya afuera en el nombre de Jesús, a orar por milagros, a orar por lo que Dios le ponga en su corazón, que yo no lo sé, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque usted está, como dice aquí la palabra en Primera de Pedro, usted está perfeccionándose, afirmándose, fortaleciéndose y se ha establecido. Cuando usted se establece, ya no hay nadie que lo pueda sacar de donde está establecido. ¿Y qué es lo que va a establecer en nosotros? Su autoridad, la misma que Jesús tenía en la faz de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere darnos eso, pero depende de ti si tú cumples con los 4 requisitos. Porque si te falta una patita, no te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque te hace un gran favor. Porque va el enemigo y te va a estrucar. Pero yo quiero hacer esto, yo quiero predicar, pero yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro. Y Dios no te lo autoriza. Porque te falta algo de estas patitas. Estás cojo. Pero llevo tantos años y no me invitan a hacer esto. ¿No? Pero no te invita el Espíritu Santo. No me mires a mí, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si falta una patita de esa, no hay la perfección. Usted debe coger esa Biblia y marcarla de arriba abajo. Y grabarse de memoria ese versículo de Primera de Pedro capítulo 5. El 11. Es muy importante que usted sepa por qué tiene que ser así. A eso vamos. La sangre del Cordero es nuestra protección, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y Apocalipsis 12:11 te dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea que no hubo nada que te sacara de lo que Dios te mandó a hacer, porque te ceñiste de autoridad y de poder, y la sangre de Cristo te cubrió y te mantuvo el testimonio en la verdad de la palabra de Dios en tu vida. Voy a explicar eso. La verdad de la palabra de Dios, cuando la vives y la practicas, hace que la sangre te cubra completa. Cuando usted ve una mancha de sangre, quiero que entienda bien esto, usted no ve que entre medio de la mancha de sangre hay unas partes más claritas y otras más oscuras. Usted la ve uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque está unida por todas sus células perfectamente para aportar, para llevar una función vital de vida al cuerpo. Entonces, Él te está dando el simbolismo de la cobertura de la sangre de Cristo. Oiga esto bien y entiéndalo de por vida. Para enseñarte que la uniformidad de su cobertura es perfecta, pero va a depender del perfeccionamiento que tú busques en Él. Tú en Él. Si no buscas ese perfeccionamiento, o sea, si tú no buscas la autocorrección, si tú no buscas mejorar, si tú no lees la palabra, si tú no te empapas de cómo tiene que ser la palabra de Dios para tu vida y reconoces que tienes que corregir esto, aquello y lo otro, no te perfecciona, la sangre de Cristo no te puede cubrir completo. Porque en la medida conforme tú creas, será dada la autoridad. Efesios 3:20. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Si usted no se perfecciona porque no lo está buscando, porque perfectos no somos ninguno, pero lo estamos buscando, tenemos el deseo y seguimos perseverando, insistimos y buscamos, insistimos y nadie me puede detener porque yo voy para encima y voy a crecer y tengo interés y busco y escudriño. La palabra me dice que el que toca se le abre y el que busca encuentra. ¿Qué te estoy diciendo? Que Él lo da sin medida. Es cuestión de nosotros buscarlo. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a tener.
Si nosotros buscamos la perfección, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser fortalecidos y nos va a establecer. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Y cuando nosotros ejecutamos la palabra, vamos a estar contentos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ah, pasó tantas cosas, tantos milagros, tantas liberaciones, tantas sanidades. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Pero por qué? Porque lo buscaste. Porque buscaste establecerte para que ese poder, ese dunamis, esté en tu vida de continuo. ¿Me está entendiendo? ¿Se entiende eso claro o no? ¿Hay alguien que tenga duda de la cobertura de la sangre del Cordero? Es importante que usted entienda lo que estamos hablando, hermano. Yo sé que esto es finito y fuerte, pero usted pregunte, porque aquí estamos para ayudarle por la palabra a contestarle la duda. ¿Lo entienden? Es algo que no podemos dejar de hacer, siempre hay que tenerla. Por lo tanto, marque ese versículo 10 y 11 para su vida y practíquelo, porque es muy importante, pero que muy importante, que usted se haga un autoanálisis de cómo usted está con Dios. Ajá. Como usted nos lo explicó en muchas ocasiones, cuando tenemos la intimidad con nosotros en la mañana, que después que oremos, nos instalamos la armadura y nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Eso es bien importante, que mucha gente no lo hace y mucha gente no sabe eso. Y tan siquiera ni lo sienten cuando de la instalación de la armadura y la cobertura de la sangre de Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que no escucha la voz de Dios? Todos escuchan la voz de Dios. Doctorísima. ¿Cuál es el capítulo y el versículo que se está refiriendo? Primera de Pedro 5, 10 y 11. La sangre, es importante esto porque hay mucha gente mesiánica por ahí dañando mucha iglesia. La sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Esa sangre es la que usted sabe que se derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre se mantiene perfectamente nosotros en la cobertura cuando nosotros nos mantenemos fuera del pecado. Fuera del pecado es cumpliendo la palabra como está escrita, ¿verdad? Y la llevamos a cabo. No es religiosidad, porque la religiosidad no es de Dios. Es como está la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ese nuevo pacto que hizo Jesús es un pacto mejor que el anterior, que te permite a ti más libremente cumplir con Dios a cabalidad y que puedas entonces agradar tu vida a Dios. Por lo tanto, porque el otro día vino una persona de allá abajo, no voy a decir el nombre, y me dijo, nosotros estamos acampando en la iglesia está acampando cada uno en sus casas. Ajá, si estamos en un ayuno, en una caseta de campaña fuera de la casa. Ajá, ¿y cuál es el propósito? No, porque así lo hacían los judíos antes. Y yo le dije, sí, y el sábado vamos a terminar a las 6 de la tarde porque es el sábado. Mira qué desconocimiento hay al sábado. Ajá. Y entonces tú crees en eso. Sí, porque eso dice el Antiguo Testamento. Y yo le dije, ¿y qué tal de un mejor pacto? No. Ese es Dios y nosotros. No. El pacto que hizo Jesús. No. Y yo, a la tercera vez ya está bien. No quiso entenderlo. Eso es mesianismo. Entonces, fíjese, voy a entregar el ayuno el sábado a las 6 de la tarde. Dios puede pactar y decir, te vas a ayunar de miércoles a domingo y me entregas el lunes. Eso es un pacto de Dios contigo. O sea, aquí no hay un ritual escrito y delimitado de día, porque Dios hizo un mejor pacto a través de Jesús. ¿Qué pasó allí? Cuando murió Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué es un mejor pacto? Pues un mejor pacto porque quitó las 600 y pico de leyes que estaban establecidas, que le imposibilitaban al pueblo cumplir con los mandatos de Dios, lo sacó de esa religiosidad y lo trajo al Espíritu.
Y le envió un Espíritu Santo que no tenían antes. ¿Para qué? Para que mantuvieran una comunión continua con Él y pudieran obedecerle a Él directamente. No a través de los sacerdotes como era antes, que era una visitación del Espíritu en ellos y hablaban. No, no. Ahora es una relación directa por un mejor pacto. ¿Qué pasó ahí que es un mejor pacto? ¿Por qué es un mejor pacto? Pues un mejor pacto es porque tiene una relación directa contigo para un tratado de seguir esta palabra como está aquí. Y entonces tú puedas dialogar con Él directamente porque el velo se rasgó y al rasgarse el velo al morir puede tener comunión directa contigo. Por eso Él decía, es necesario a los discípulos que yo me vaya para que envíe otro consolador. ¿Para qué? Para que pueda tener comunión con ellos y se lo envió el día de Pentecostés. Por eso es un mejor pacto. Y la iglesia tiene que saber ese pacto. ¿Por qué? Porque a cualquiera lo embauca y te dice, no, ahora el mesianismo me dice que haga esto, aquello, lo otro, y te va a una caseta de campaña en tu casa para pedir un ayuno un sábado. ¿No está entendiendo? Usted se ríe. Aquí vino a decirnos así, a la pastora. Pero con esa seguridad de ese disparate, hermano, que yo no sabía ni cómo entrarle al disparate. Porque estaba tan aberrada, asistente pastoral. Y usted ve y eso es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Eso es parte de la apostasía que empezó en los 90 y que se manifestó bíblicamente con Acab y Jezabel. Es lo mismo. Es lo mismo. Mire dónde estamos parados. Cómo se arrastran los mismos espíritus inmundos. Orlando, voy a preguntar algo. Se ha dicho, se menciona casi todos los días, que los tiempos son cíclicos. Sí. Y para el que quiera tenerlo por evidencia de que está en la Biblia, busquen Primera de Reyes 21, la viña de Nabot es el tema. Sí. Y busquen Apocalipsis 2 y van a ver la parte cíclica del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Ahí los dejo. Ahí Dios los bendiga. Amén. Muy bien, gracias. Ok. ¿Por qué la cruz y la posición del nuevo pacto nos da una posición perfecta contra el acusador? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. En la cruz del Calvario se satisfizo total y completamente la ira de Dios por las transgresiones y el pecado y las enfermedades del hombre. Lo hizo perfecto en la cruz. Y entonces, al usted llevar a cabo lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, cumple con todos los requisitos que el Altísimo Creador requiere y demanda para la salvación de cada uno de nosotros a través de lo que hizo Jesús. Porque cuando vivimos la cruz, estamos diciéndole, Señor, yo creo en Jesús, creo lo que hizo por mí y yo sigo la obra del Padre a través del Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Eso que no le quede duda de que es así. ¿Por qué? Porque cuando usted vive en esa forma, vive en la perfección del Hijo, aunque usted sea imperfecto. Oiga esto. O sea que en un cuerpo imperfecto está el Hijo perfecto. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente lo entendiste. Porque tiene el Espíritu Santo. Ahora, lo acepta, pero si no vives como dice el Espíritu Santo, perdóname, y él lo dijo al principio, no estás viviendo en la perfección. ¿Por qué? Porque el otro día vino otra persona a decir que yo no soy perfecto y yo digo, nunca lo serás tampoco hasta que llegue al cielo. Pero mira, le explico por qué. ¿Por qué? Porque Él te ve perfecto como una obra terminada. Él no está viendo los defectos porque tú corriges. Y al ser corregido te hace acepto en el amado. Lo dice la palabra. Al ser acepto en el amado, estás en la perfección que Él quiere, estás obedeciendo. Entonces Él te ve en la cobertura de la sangre completa. Y los demonios tiemblan. Huyen. ¿Lo está viendo? Porque entonces lo que hizo Jesús lo cubre completamente y usted se hace invisible al enemigo. En lo que va a ver es un fuego de Dios, no lo va a ver usted, porque usted está escondido en el manto de su mano, en la palma de su mano. ¿Está entendiendo ahora por qué la palabra dice lo que dice?
No le busque el hebreo porque yo solo quiero decir para que usted se grabe eso en español. Pues se pone a pensar en el hebreo, se enreda. Y lo importante es que usted atesore el concepto. Eso es lo que te dice el concepto. ¿Está bien? Nos da una posición perfecta delante de Dios. Y esa posición perfecta viene por lo que hizo Jesús. Quiere decir que Él te mira, y está la lista del Padre, Él te mira a ti, mira lo que hizo su Hijo, no te ve a ti con las imperfecciones, no te ve por lo bruto que sea, porque repites el pecado, porque no entiendes, porque pataleteas, no, te ve perfecto. Porque te sometiste a la palabra. Y el diablo tiene que huir de ti. No es que vamos a ver si se va, no, tiene que huir, se va. Aquí no hay manera, porque Él deshace las tinieblas. Ah, bien, esto es importante. El Espíritu es nuestra fuerza. ¿Por qué el Espíritu es nuestra fuerza? Vamos a Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 6, 17, no es 16, 6, 17. 6, 17. Léemelo, Martica, cuando lo tengas ahí. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya. O sea, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí es que quiero entrar. O sea que usted, cuando tiene el Espíritu Santo, usted se está casando con Dios. Porque es una sola carne. Y al estar casado con Dios, usted va a responder a los principios de la palabra de Dios en su vida. Su andar, su pensar, su proceder, su ver, su escuchar, todo, su hablar y todo, va a ser de Dios. Porque es una sola carne. Por el Espíritu que opera en usted es el de Dios. Cuando usted actúa por cuenta propia, no está actuando el Espíritu Santo. Es cuenta propia, es carne, intelecto, lo que usted quiera llamarle. Sabiduría diabólica, no sé, lo que usted quiera llamarle. Pero de Dios no es. Cuando usted cuestiona a Dios, Dios no se cuestiona el mismo, porque Él siempre tiene la razón. Es usted que le permite al diablo que se meta. Cuando usted pelea porque Dios lo hizo así, es usted quien tiene el problema, no es Dios, porque Él es perfecto. No, porque a mí me gustaría. Ah, a ti te gustaría. Ah, sí. Pregúntale qué es lo que Él quiere. ¿Sabe lo que quiere hacer contigo? Perfeccionarte. Para luego finalmente establecerte. Pero te tiene que fortalecer primero. ¿O no lo acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 5, 10 y 11? Pues eso es. Entonces tenemos que entender que tenemos que pasar estas cosas para poder crecer y pasarlas con A. Así que cuando estamos en ese movimiento perfecto, vamos a ser fortalecidos en su espíritu. ¿Para qué? Para volver otra vez a establecernos. La fortaleza no es de nosotros, es de Dios. Yo se lo digo de esta manera, en su autoridad, en su poder y en su fuerza. Es el espíritu de Dios en nosotros. Porque nosotros somos primero espíritu que tiene un cuerpo, que tiene un alma y habita en un cuerpo. La definición ustedes la saben. Pues entonces, si el Espíritu de Dios y Él somos uno, no hay ninguna razón por la cual tú no tengas ningún problema en vencer la victoria que ya Él diseñó para ti. No hay ninguna excusa. ¿Cómo? No hay ninguna excusa. No caben las excusas. Porque si el Espíritu de Dios es el que opera en mí, tengo la autoridad, me fortalece para luego establecerme, me da el poder y la autoridad, entonces ¿por qué yo no tengo victoria? ¿Por qué? Tienes que preguntarte qué estás haciendo mal. Hay algo que no estás haciendo bien. Hay algo que cuando te paras en la cruz está permitiendo que la sangre, que en vez de cubrirte completa, se quede una parte sin cubrir. Puede ser pornografía, puede ser hábitos sexuales, qué sé yo, puede ser tantas cosas. Hay que examinarte a la luz de la palabra para que encuentres dónde está el error. Porque Él te quiere establecer, te quiere fortalecer y te quiere perfeccionar. Pero no te va a dar, si no te tiene las 4 patitas completas, no te va a dar todo lo que tiene que darte. Hay gente, y esta mañana vino otra, yo tengo 20 años esperando una promesa, y con esa queja así, bien parada la vieja esta. Yo digo, wow, señora. No, yo tengo 20 años una promesa y no me la ha dado.
Y yo le dije una sola pregunta. ¿Y qué usted está haciendo para que la promesa se cumpla? Ah, no, eso no es porque lo prometió. No, usted está equivocada. El pacto es de dos, no es de uno. Vaya a echarle gasolina a su carro y no pague a ver si le van a detener el carro o no. Es lo mismo lo que usted está haciendo. Usted quiere la gasolina pero no quiere pagar. Ah, usted lo está malinterpretando. No. A mí ese pacto es de dos. El contrato es de dos, de Dios y usted. Yo le sirvo a Dios. No, eso no se trata de servir a Dios. No entendía, porque es que la iglesia no enseña palabra, hermano. Ese es el problema. Hay que enseñar la palabra, hay que escudriñarse y meterse ahí y confrontarse uno. Porque si tú la lees y no te confrontas, no estás haciendo nada, estás leyendo un corintellado. Tú tienes que leerla y decir, espera, ¿dónde es que yo tengo que aplicarme esto? Procésame. Y ahí es que tú vas a crecer. Pastor, con el permiso. Efesios 3:16, que es lo que le acabo de decir. Sí. Hoy estaba en casa de un cliente y la muchacha que trabaja allí me dice, Sánchez, ella es apartada y su mamá es cristiana. Ella es apartada muchos años. Me dice, Sánchez, yo le pido al Señor una pareja y no me la da. Lo que me manda es basura. Me dice ella a mí así, yo digo, no digas eso. ¿Tú estás metida con el Señor? No, yo estoy apartada. Si tú no te metes con el Señor, no vas a recibir sus bendiciones. Métete con Él. Pero antes de tener tu pareja, pregúntale al Señor si esa es la que Él quiere, antes de comprometerte. Y pregúntale si la quiere. No te tires de pecho para después decir cuestionarle al Señor. Le invité para la iglesia, me dijo que me prometió que iba a venir. Y yo le dije, para que endereces tu camino. Claro. Le invité para aquí, para que endereces tu camino y te pongas en el orden de Dios, para que Dios pueda cumplirte las cosas que tú le pides. Pero tienes que estar en el orden de Dios. Y no vuelvas a decir eso que tú acabas de decir ahora, porque eso es una aberración. Y así hay mucha gente, hermano, frustrados y se apartan de Dios porque creen que Dios tiene la culpa. Y que tiene la culpa son ellos. Pasa es que no le enseña la palabra como tiene que ser. Y ellos mismos se sabotean su bendición. Conclusión de esto para terminar, que son las 9:05. Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca, a través de ¿qué? La oración, la confesión, la orden o el mandato que demos. La oración, la confesión y la orden del mandato que demos. Y esto no deja ni excluye los ayunos que son parte del crecimiento de nosotros, para nosotros y con nosotros. El ejemplo de esto es Israel le gritó a los muros de Jericó y a la séptima vuelta le gritaron y eso se hundió para abajo y se destruyó, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Él quiere que aprendamos en nuestra vida. Ninguno de los israelitas podía marronear esas paredes y romper esos muros. Ninguno. Tampoco los que tú tienes invencibles los podrás marronear y romperlos. Ni buscar una pistola para dispararle y romperla, o una escopeta y hacerle añicos. Ninguno. Pero la palabra de poder y autoridad, con la cobertura de la perfección y el fortalecimiento establecido de Dios en tu vida, perfeccionándose de Dios en tu vida, es lo suficiente para romper esas murallas y todo lo que te enfrentes de por vida. Todo lo que te enfrentes de por vida. Todo. No es algunas cosas, es todo. Si es todo, es todo. Ah, que es imposible que... No, el posible te lo metiste tú en la cabeza. Porque para Dios todo es posible. Ah, no, que para Dios todo es posible. Y métetelo en la cabeza. Y si Él te selló para bendición, jamás nunca te selló para maldición. ¿Qué haces tú maldiciendo tu cuerpo, maldiciendo aquello, peleando y palataleteando? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Oye, métete en la palabra. Mi papá le decía que el libro era el mataburro. Y es verdad. Y era secular. Porque se vino a convertir antes de morirse. Es un mataburro. Si Él te selló con todo para tu vida, ¿por qué no tenemos la victoria? Solamente quiero dejarte con esa pregunta. ¿Por qué el pecado me derrota? ¿Por qué el vicio vuelve otra vez a enseñorearse de mí? Entonces tú tienes que darte cuenta por qué cae. ¿Y qué? Porque no estás perfeccionado en lo que Él te quiere perfeccionar. Eso es todo. Entonces tienes que autoexaminarte a la luz de la palabra para que para corregir de tal manera que lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, 10 y 11 se cumple en tu vida. Entonces podrás decir, como dice en Apocalipsis, finalmente, con esto cierro, Apocalipsis 12, 11, que te dice, y ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos.
La palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que termina. Menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué nos está diciendo? Que estás dispuesto a pagar el precio que sea y lo que sea y cuando sea y en la forma que sea por mantener tu testimonio y la cobertura de la sangre del Cordero sobre tu vida. Y ahí es que tú empiezas a entender y dices, ahora entiendo que morir en Cristo es ganancia. ¿Lo ven? ¿Pueden ver eso o no lo pueden ver? Es dura, sí, pero es lo que te enseña de poder. Y duro y grande es el que está en ti para perfeccionarte, para fortalecerte y para establecerte. Amén. Pues vamos a orar para irnos entonces, si estamos claros, para que queden verdaderamente establecidos como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Sí, al próximo. Yo no sé, estaba claro, ¿verdad? Pues vamos a orar. Usted va a poner sus manos así abiertas para recibir lo que Dios le va a dar. Y acuérdese de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Léalo, reléalo, reclámelo para usted, hágalo suyo. Muchas veces. Porque ahí está la esencia de la autoridad y el poder de la sangre del Cordero se mantenga en la cobertura completa sobre su vida. Padre, y oro de esta manera. En el nombre de Jesús, declaramos, porque es un nombre sobre todo nombre, un nombre el cual pagó un precio para que todo se sometiera a tu voluntad conforme al nombre de tu Hijo. Tus hijos están aquí. Ellos han creído tu palabra. Ellos la han atesorado, la han entendido, la anhelan y hoy, esta noche, se apropian de ella, la agarran y esa autoridad se instala porque en fe será recibido, por lo cual ellos se ciñirán por esta palabra y esta palabra les ceñirá la autoridad y el poder para vencer toda obra de maldad. Y ninguna obra que se levante contra ellos podrá vencer, porque el que está en ellos es el vencedor. Y por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario y el testimonio de ellos, que aún se sometieron más allá de morir a la muerte terrenal para vencer en el Espíritu aquel que ya venció en la cruz del Calvario. Y al someterse en la cruz del Calvario, se hacen tan poderosos y tan perfectos que ni siquiera puede el enemigo visualizar quiénes son ellos, sino que ven la sangre de Jesús. Solamente crees, dice el Señor, y recibe mi bendición, recibe mi cobertura, porque yo soy Dios, que lo hice de esta manera para que mi pueblo sea el vencedor. Y no olviden que la corona tiene su nombre, su nuevo nombre que le daré para el reino milenial, donde vendrán conmigo a guerrear lo que quede sobre la faz de la tierra y establecer el nuevo milenio. Yo vengo a buscar una iglesia que me ame en espíritu y en verdad, que esté limpia y pura, porque yo miro el alma y el alma me dice cómo tú estás. Si tan solo crees, será hecho y vencerás, porque yo vencí por ti. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso, Señor, y agarre esa palabra.